Hola, gracias amigos por estar con nosotros, gracias por seguir acompañándonos durante estas semanas. Son ya creo que como 6 semanas que estamos compartiendo cada domingo a las 5 de la tarde. Nuestro propósito es en estos tiempos difíciles llevar paz, consuelo, esperanza, seguridad, confianza en la palabra de Dios. Bienvenidos a su casa, Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Ese es nuestro lema. Y en estos tiempos son tiempos complicados, son tiempos difíciles, tiempos de pandemia. Pareciera que estuviéramos en medio, realmente en medio de una tormenta. ¿Es imposible tener paz en medio de una tormenta? Si nos ponemos a pensar humanamente, no creo que sea posible. Aún los hombres de mar que tienen experiencia en el mar día tras día, mes tras mes, año tras año, ellos son muy cuidadosos de las tormentas, porque la tormenta más leve, la tormenta que quizás pareciera que no es peligrosa, de un momento a otro puede transformarse en una inmensa tormenta, en la más grande de toda su vida, que inclusive puede poner en riesgo su propia vida. Entonces, ¿es posible encontrar paz en medio de las tormentas? Humanamente no. Sin embargo, con Dios sí. Con Dios sí es posible encontrar paz en medio de las tormentas. No hay tormenta que Jesús no pueda parar. Cualquier tormenta que tú estés pasando, Jesús puede detener esa tormenta. Sí, es posible tener paz en medio de las tormentas. Hoy día quiero compartir un pasaje de las Escrituras que está en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta que Pablo escribe a la iglesia en Filipos. Es capítulo 4, los primeros 9 versos del capítulo 4. En esos primeros 9 versos del capítulo 4, creo yo que podemos encontrar un llamado a pesar de las circunstancias, un llamado a pesar de las dificultades que nos puede dar paz. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias nuevamente por este tremendo privilegio que me das de compartir tu palabra, Señor, a través de este medio. Mi oración es que sea de bendición para la vida de mis amigos, familiares que me están viendo y escuchando, Señor, como lo es en mi propia vida, Señor. Utilízame este día, a esta hora del día, Señor, para que tu palabra sea expresada con claridad, que tu palabra sea enseñada y mostrada con sencillez, para que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Porque lo único y verdadero que cambia nuestras vidas es tu palabra. Oro al Espíritu Santo para que me utilice esta tarde al compartir tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Entonces, hemos dicho que el mensaje de esta tarde tiene que ver con un llamado a pesar de las dificultades que nos pueden dar paz. Y eso está en base a Filipenses 4, del 1 al 9. La palabra de Dios dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Edodia y Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Filipo y empieza esta sección diciendo así que. Entonces, en este primer versículo vamos a encontrar el primer llamado, un llamado a estar firmes, el llamado a estar firmes en el Señor. El capítulo 4, verso 1 empieza con un así que, o en otras versiones, por lo tanto. Entonces, esa palabra, esa frase nos debe mostrar que algo que dijo anteriormente está vinculado con lo que viene a continuación. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, en el capítulo 3 hay dos versículos que nos muestran esta relación. Por ejemplo, capítulo 3, verso 2. Pablo dice, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros, verso 3, somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios. Entonces Pablo les está diciendo que se cuiden de estos perros, de estos malos obreros, de esta falsa circuncisión. Y además, en el versículo 17, 18 específicamente dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, es decir, enemigos de la resurrección, que niegan la resurrección. Entonces Pablo les está diciendo en este capítulo 3, lo he sintetizado en estos dos versículos, que se cuiden de estas malas enseñanzas, de estos falsos maestros, de esta gente que está tergiversando, cambiando el mensaje de Cristo. Y ahora entramos al versículo 4. Así que, y aquí viene el primer llamado a estar firmes en el Señor. Hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En este versículo 1 del capítulo 4, la oración principal es un imperativo, es una orden que Pablo le quiere dar a los cristianos en Filipos. Pero antes de llegar a esa orden, Pablo dice tres cosas que son importantes resaltarlas para poder llegar a ese mandato. Primero, Pablo les dice, hermanos míos. Es decir, Pablo no está aquí resaltando alguna filiación biológica o una relación étnica, no. Pablo les está diciendo que ellos, los cristianos en Filipos, son sus hermanos. Hermanos espiritualmente hablando, porque ellos han recibido el mensaje de salvación en Cristo Jesús y por lo tanto ahora se convierten en sus hermanos, en hermanos de Pablo. Entonces Pablo les resalta primero que él los considera a ellos como hermanos suyos en el Señor. Lo segundo que dice, les dice amados y añorados. Estas dos palabras representan las emociones de Pablo, los sentimientos de Pablo sobre estos hermanos suyos. Primero les dice amados. Y la palabra en griego encierra un amor ferviente, un amor profundo, un amor especial. No es un amor superficial, no. Es un amor muy, muy profundo. Y luego les dice añorados. Igualmente esta palabra en griego encierra ese deseo profundo, ese extrañarles, ese desearles ver con profundidad. Entonces Pablo les dice amados y añorados, amados profundamente, desearles ver profundamente, con un sentimiento, con una emoción fuerte. Y lo tercero que les dice es que ellos son su gozo y corona. Dice gozo y corona mía. Ahora, este gozo y corona mía, a diferencia de amados y añorados que tenía que ver con los sentimientos y emociones que Pablo siente por ellos, gozo y corona está relacionado directamente con su ministerio, ya sea con su ministerio como apóstol, ya sea con su ministerio como predicador de la palabra de Dios, ya sea con su ministerio como misionero.
de todas maneras, esta relación de gozo y corona mía se vincula directamente con la obra ministerial de Pablo. Pablo dice que ellos, los hermanos de Filipos, son su gozo, su alegría. Pablo se regocija cuando escucha de ellos, se alegra cuando sabe acerca de ellos, cómo están caminando en el Señor, cómo se están comportando en medio de la comunidad, siente gozo, alegría por ellos. Y luego les dice que son su corona. Ahora, cuando Pablo usa esta expresión, corona mía, Pablo está pensando probablemente en este galardón, en esta corona que los atletas reciben al finalizar una competencia. Llegan a la meta y reciben la corona, la corona de guirnaldas de laureles. Y Pablo le dice a los hermanos, a los cristianos de la iglesia de Filipos, que ellos son su corona, que ellos son su gozo en su ministerio. Realmente, hermanos, como pastor, cuando yo veo que un hermano está creciendo en la fe, cuando un hermano está caminando en el Señor, venciendo sus luchas, venciendo sus debilidades, fortaleciendo su vida, uno siente gozo, uno ve como su corona. Y cuando tú has acompañado en su juventud a estos hermanos y luego los ves casados y luego los ves formando un hogar, yo realmente siento lo mismo que Pablo dice, gozo y corona mía. Una vez que Pablo ha dicho que son sus hermanos, que son hermanos amados y añorados, que son su gozo y su corona, ahora Pablo les lanza el imperativo, les da la orden. Estad firmes en el Señor, amados. Mira, este mandamiento lo termina con esta palabra, amados. Estad así firmes en el Señor, amados. Pablo les está diciendo que ellos deben mantenerse firmes en el Señor. Esta expresión es literalmente estar de pie, así como estoy yo, estar de pie, estar atentos. Esa es la idea. Pablo está pidiendo a estos hermanos amados suyos, añorados, que son su gozo, que son su corona, que se mantengan firmes en el Señor. Ya hemos visto en el capítulo 3 que hay gente que está tergiversando las enseñanzas de Cristo, cambiando el mensaje de salvación, enfatizando en las obras. Y Pablo le dice, no. Ustedes tienen que mantenerse firmes en el Señor. Hermanos, y este llamado también es para nosotros en estos tiempos difíciles. En medio de esta crisis de pandemia, en medio de estas tormentas, es posible que tú estés dudando del mensaje de salvación, que es posible que tú estés dudando de la palabra de Dios, aún de la persona misma de Jesús. Ves tantas dificultades y quizás comienzas a escuchar otras ideas, otros mensajes, otras filosofías y finalmente dudas. Pero el mismo llamado que Pablo hace de mantenerse firmes en el Señor es el mismo llamado que yo quiero hacerte a ti esta tarde. En medio de esta tormenta, mantente firme en las enseñanzas del Señor Jesucristo, en las enseñanzas que está en su palabra, la Biblia. Mantente firme en lo que la palabra de Dios dice. El segundo llamado que encontramos es el llamado a mantener las buenas relaciones. Fíjate, versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuán importante es mantener las buenas relaciones? Es sumamente importante. Es sumamente importante mantener las buenas relaciones, ya sea en el hogar entre los cónyuges, en el hogar entre los padres y los hijos, en el hogar entre los hermanos mismos, en el hogar entre las personas que viven en ese hogar, en esa casa. Es importante mantener las buenas relaciones entre los hermanos de la iglesia, los hermanos con el pastor con los hermanos con los líderes. Cuán importante es mantener las buenas relaciones en el centro laboral, entre los jefes, entre los empleados, entre los compañeros. Es sumamente importante mantener las buenas relaciones. Ahora, Pablo en estos dos versículos muestra su preocupación por dos personas, Evodia y Síntique.
Ahora, aquí hay aquí hay dos ruegos. Y esta palabra ruego también es una palabra que encierra mucho sentimiento. Es un ruego ferviente, es una súplica profunda. Pablo está suplicando, rogando, en primer lugar, a las involucradas, a Eubódia y Síntique. Le dice, ruego a Eubódia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Es decir, les está suplicando, pidiendo que arreglen sus problemas en el Señor. Pablo no explica cuál es el problema que ha pasado entre Eubódia y Síntique. No sabemos por qué se han peleado. El hecho es que están disgustadas, peleadas, no están viviendo en armonía, no están en el mismo sentir, y por eso Pablo les suplica que arreglen sus cosas en el Señor. Y esta palabra en el Señor es fundamental, porque no le dice que arreglen sus cosas como la gente en el mundo arregla sus cosas, no. Tienen que arreglar las cosas cristianamente, bíblicamente. Tienen que morir cada una a sus propios intereses por el bien de la otra persona. Tienen que enfrentar sus dificultades en el Señor, bíblicamente. Tienen que volver a sentir, a estar en un mismo sentir. El segundo ruego es Pablo le llama, ¿dónde está? Segundo, acá. A fiel compañero. Otras traducciones dicen genuino compañero. En verdad, fiel compañero. Y la palabra en griego para compañero significa colaborador, colega, compañero. Pero también puede usarse como un nombre propio, Sísigo. Por eso es que algunas versiones, como la Biblia de Jerusalén, dicen Sísigo, compañero fiel. Ahora, no aparece, aparte de este pasaje, no aparece ese nombre en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Por eso es que la mayoría de las versiones, la gran mayoría de las versiones, traducen fiel compañero o genuino compañero o algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está pidiendo a este fiel compañero? Le dice, también te ruego que ayudes a estas mujeres, es decir, a Eubódia y a Síntique, que han compartido con él la causa del Evangelio. Es decir, pide que este fiel compañero intervenga, que medie entre estas dos hermanas. Y es importante, es muy, muy importante que en medio de disputas, en medio de dificultades, cuando no se pueden arreglar, busquemos a una segunda persona. Una persona que sea el Sísigo, que logre mediar, que logre poner los puntos sobre las íes y que nos haga encontrar esa armonía en el Señor que debe haber entre los que están en dificultades. Cuán importante es levantar un ministerio que tenga ese nombre, Sísigo, ¿no? El que arregla las relaciones. Además, Pablo le dice que por favor intervenga porque Eubódia y Síntique han sido sus compañeras en el ministerio, que han trabajado con Pablo en la extensión del reino de Dios, en algunos viajes misioneros, en alguna iglesia, probablemente en la iglesia de Filipos, donde Pablo pasó buen tiempo también. La cosa es que Pablo le dice que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, tanto Clemente como Eubódia y Síntique han colaborado con Pablo en la extensión del mensaje de salvación, en la extensión del reino de Dios, y juntos con otros más cuyos nombres dicen están en el libro de la vida. Probablemente esta referencia es que ya estos colaboradores, a quienes Pablo no menciona aquí, pero Dios sabe sí quiénes son, están sus nombres escritos en el libro de la vida. En este libro, donde está escrito cada nombre de cada persona que entregó su vida a Jesús como Señor y como Salvador. Una vez que tú entregas tu vida a Cristo y le aceptas como Señor, como Salvador, tu nombre se escribe allí. Luis Rodolfo Cornejo Guevara aceptó a Cristo. Importante, hermano, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y entonces Pablo se preocupa por estas dos hermanas y quiere, con la ayuda de este psíquico o de este fiel compañero, que por favor arreglen sus relaciones. Ahora, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena,
en estos tiempos de aislamiento social, donde estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos juntos. Antes era diferente, salías a trabajar, trabajabas, regresabas, salías al colegio, salías a la universidad, regresabas. Pero ahora estamos todos en el mismo ambiente, en el mismo lugar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y muy probablemente las relaciones se han complicado, se han deteriorado, mucho más si ya venías arrastrando situaciones antes de la pandemia, antes del coronavirus, que no lograste solucionar, ahora se han complicado. Estuve buscando algunas estadísticas y algunos dicen que los temas de divorcio se han incrementado, la violencia familiar se ha incrementado. No hay estadísticas confiables todavía, pero es obvio pensar que las relaciones se han deteriorado. Entonces, el llamado a mantener las buenas relaciones en estos tiempos es muy pertinente. Si hay problemas entre los cónyuges, arréglenlo. Si hay problemas entre padres e hijos, arréglenlos. Si hay problemas entre hermanos, busquen arreglar esos problemas. Si no pueden, busquen a alguna persona que haga las veces de Sísifo, que haga las veces de ese fiel compañero que bíblicamente en el Señor les ayude a solucionar y a restaurar las relaciones para que vivan en armonía, dando la gloria y la honra a Dios. Es muy importante porque es realmente difícil, cargoso, pesado vivir en un ambiente donde se respire violencia, discusión, donde la gente no se habla, donde se miran y no se miran. Eso es realmente penoso. Pero para los que creemos en el Señor, tenemos que en el Señor recuperar nuestra armonía y vivir dando testimonio de que en Cristo todo problema es solucionable. Me hace recordar cuando Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces será? Y Jesús le dice: no, Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. Es decir, siempre tienes que perdonar. Y el perdón es muy importante para vivir en paz y en armonía. El tercer llamado es el llamado a estar gozosos en el Señor. Este tercer llamado es el llamado a estar gozosos en el Señor. Versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, en acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El versículo 4 empieza con la palabra regocijaos, ¿no? Y aquí es un gozo fuerte, un gran gozo, una alegría profunda. Pablo parece que utilizó en esta sección verbos y palabras que cargan mucha emoción, mucho sentimiento, mucha profundidad. Y la palabra regocijaos, el versículo empieza con regocijaos y termina con regocijaos. Fíjate, regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Entonces, el tema del gozo, el tema del regocijo, el tema de la alegría, de estar alegres profundamente, es un tema que va a lo largo de toda la carta. Ya sea que como verbo o sustantivo, la idea de gozo se repite 16 veces en estos 4 capítulos. Por lo tanto, es un tema central en esta carta. Ahora, ¿por qué Pablo repite y enfatiza este tema de gozo? Tú pensarás, bueno, Pablo la está pasando bien, Pablo está en una situación cómoda, quizás está bien su economía, está bien su salud, entonces Pablo está siendo reconocido por todos y entonces está gozoso. No. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está preso. Está preso en Roma, probablemente en su primera prisión. Está preso allí y no sabe si va a salir, no sabe si le van a dar libertad, si va a ser absuelto, si le van a condenar. Y obviamente en medio de esa tormenta de estar preso, Pablo dice que debemos estar gozosos. Fíjate, una persona que está preso, privado de su libertad, sin saber si sale o no sale, si le van a sentenciar a muerte, si le van a dar más años, en medio de sus dificultades, te dice, estén gozosos. Dice, regocijaos en el Señor. Y acá está la clave.
mi gozo no es en lo que yo puedo obtener o en lo que yo pueda hacer. Mi gozo, mi alegría está en el Señor, en Dios, en quien es Él para mí. Mi gozo está en ser parte del reino de Dios, en saber que cuando pase este tiempo, Dios va a estar, o yo voy a estar con el Señor por toda la eternidad. Regocijaos en el Señor siempre, en todas circunstancias, sea buena o sea mala. Desde mi punto de vista, buena o mala, yo tengo que regocijarme, tengo que estar gozoso, con alegría, con un buen ánimo, con entusiasmo. Porque Pablo dice que estemos alegres, regocijados siempre en el Señor. Y ahora, en ese contexto del versículo 4, de estar gozosos constantemente, alegres constantemente, se entiende perfectamente lo que dice el versículo 5, el 6 y el 7. ¿Qué dice el versículo 5? Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Es decir, ya que estoy gozoso, alegre, que mi bondad, que mi gentileza sea conocida por todas las personas, sea conocida por todos los hombres. Es decir, que cuando la gente me mire, vea siempre a un hombre gozoso, alegre, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, mi rostro tiene que mostrar gozo, alegría. Y la razón es, el Señor está cerca. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esta frase, el Señor está cerca? ¿El Señor está cerca a mi costado? ¿El Señor está cerca a mi lado? ¿O Pablo se refiere a la segunda venida de Cristo? Probablemente Pablo está pensando en la segunda venida de Cristo, porque fíjate, en el 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Verso 21 del capítulo 3, el cual transformará el cuerpo nuestro de estado el cual transformará el cuerpo nuestro estado, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Es decir, Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo en estos dos versículos, y tiene más sentido cuando dice en el versículo 5, el Señor está cerca. Hermanos, si en los tiempos de Pablo el Señor estaba ya cerca, ¿te imaginas 21 siglos después cuánto más cerca no está del día del Señor? Entonces tenemos nosotros que estar preparados, listos, que nuestro testimonio, que la gente cuando nos mire como hombres y mujeres, como cristianos gentiles, misericordiosos, bondadosos, que nuestro testimonio, que nuestra reputación vaya en ese sentido, porque Pablo dice que el Señor está cerca. Ahora, el versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Ahora, si estoy gozoso, si la gente mira que soy gentil, misericordioso, bondadoso, entonces tiene sentido el verso 6 que dice, por nada estéis afanosos. Es decir, que nada me esté quitando la paz, el gozo que debo tener, que no esté preocupado, angustiado, afanado por ninguna cosa. ¿Y qué debo hacer entonces? Dice, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, no debo afanarme, no debo estar angustiado por nada, sino que más bien debo colocar mis peticiones delante de Dios. Ahora, ¿cómo es que voy a colocar estas peticiones, estas necesidades mías delante de Dios? Dice, primero, mediante la oración o a través de la oración. Mis necesidades no me deben afanar, no me deben angustiar, porque debo colocarlas delante de Dios en oración. Y en segundo lugar, en súplica o ruego. Es decir, yo debo rogar, suplicar a Dios en oración por mis necesidades, por mis peticiones. Pero además, no solamente debo presentarlas en oración y en súplica, sino con acción de gracia. Es decir, oro a Dios por mis necesidades, le suplico a Dios que cubra mis necesidades, pero también le doy gracias por esas necesidades.
porque me muestran mi dependencia de Dios, me muestran áreas que en mi vida tengo que mejorar, tengo que cambiar, o me muestra la necesidad de poner mi fe mucho más en el Señor y no en alguna vacuna y no en algún estado, o no. O sea, doy gracias a Dios porque a través de estas necesidades puedo crecer espiritualmente. Y por eso no tengo por qué estar afanado, porque Dios va a cubrir esas necesidades. Esto me recuerda el mensaje del domingo pasado. Y ahora, si yo no estoy angustiado, porque he colocado mis peticiones, mis necesidades delante de Dios mediante la oración y la súplica con acción de gracias, fíjate la consecuencia, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es decir, la paz de Dios. No dice la paz de los hombres, no dice la paz de sultano vengano, es la paz que viene de Dios. Esta paz que me hace sentir tranquilo en medio de cualquier tormenta. Paz en medio de la tormenta. Es la canción que escuchamos al inicio de la prédica. Y esa canción, el autor lo escribió en un momento muy triste. Perdió a su esposa y a su hijo. Y entonces él escribió esa canción, ¿no? Con el corazón destrozado, dolido humanamente, pero él encontró paz en medio de esa tormenta. Entonces, cuando yo estoy alegre, cuando yo estoy mostrando misericordia, bondad, gentileza, cuando no estoy afanado, sino he presentado mis necesidades a los pies de Dios en oración, en súplica, con acción de gracias, Dios me da su paz. Yo experimento la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo razonamiento humano. Por eso es que la gente se confunde, la gente se raya cuando ve a un cristiano que está con una enfermedad terminal, lo ve sonriendo, lo ve alegre, lo ve gozoso, porque él sabe hacia dónde está yendo, porque él sabe en quién ha puesto su confianza. Y entonces es posible tener paz en medio de las tormentas. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea tu tormenta, en Dios puedes tener paz, esa paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano. Y esa paz, dice, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios cuida mis emociones, cuida mis pensamientos. La paz de Dios cuida mi ser integral, en corazón y mente es mi ser completo. Esa paz que Dios me da, que me hace sentir tranquilo, con gozo, con confianza, con esperanza, en medio de la peor tormenta. Porque dice que guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cristo Jesús es mi paz. Cristo Jesús es la paz que Dios me da. Hermanos, entonces, en medio de esta tormenta, necesitamos estar gozosos. En medio de estas dificultades, en medio de esta tormenta que puede ser el coronavirus, en medio de esa tormenta que puede ser la crisis económica, una crisis de salud, un problema de fe, estas tormentas, en medio de esas tormentas puedes encontrar paz y debes encontrar paz en Cristo Jesús. Que ninguna tormenta te robe la paz. Hermanos, amigos, realmente nos hemos dejado robar el gozo y la paz, porque nos hemos afanado, les hemos puesto, nos hemos angustiado por todo lo que está pasando. Hoy domingo no se puede salir, por ejemplo, ¿no? Pero no dejemos que el enemigo nos robe el gozo y la paz que en Cristo debemos sentir. Por eso el llamado, este tercer llamado, a gozarnos y regocijarnos en el Señor es muy importante. Y el cuarto llamado tiene que ver con el llamado de reflexionar y practicar las cosas buenas. Versículos 8 y 9. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay
alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y la paz y el Dios de paz estará con vosotros. Creo que debo cambiar los anteojos. Entonces, en este cuarto llamado es muy práctico. Este cuarto llamado enfoca dos cosas prácticas para la vida de todo creyente, para la vida de todo cristiano. El primer punto en el versículo 8, el llamado es a la reflexión, a la meditación. Podemos reordenar un poquito el versículo. Voy a empezar por lo último, porque este versículo termina diciendo, en esto meditad, pero vamos a leerlo de esta manera. Hermanos míos, meditad en todo lo que es verdadero, en todo lo que es digno, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es honorable. Meditad en eso. Además, si hay alguna virtud o además si hay algo que merezca elogio, en eso meditad, en eso reflexionar. ¿Te das cuenta? Pablo le está diciendo a los cristianos, a sus hermanos amados en Filipo, que estén enfocados en las cosas agradables, en las cosas buenas, que estén meditando, reflexionando en todo lo amable, en todo lo que es justo, en lo puro, que estemos pensando en cosas que realmente nos alimenten. Ya nos dijo en el versículo 6 que no estemos afanados ni angustiados. Entonces, ¿cómo quito ese afán, esa angustia? Pensando, reflexionando, meditando en todo lo que sea agradable, en todo lo que sea bueno, en todo lo que sea verdadero. En eso tengo que invertir mi tiempo para pensar y reflexionar y meditar en cosas que realmente me saquen una sonrisa y no me pongan el rostro de preocupación. Y en el versículo 9 viene lo segundo práctico, es que Pablo está diciendo que le imitemos a él, porque termina ese versículo diciendo esto practicar, pero vamos a leerlo al revés también. Entonces, Pablo dice, practicar lo que han aprendido y recibido y oído y visto en mí. Ahora, Pablo, en otras palabras, le dice a los hermanos de Filipo que lo imiten. Fíjate, versículo 17 del capítulo 3. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es exactamente la misma idea. En el versículo 9, Pablo está pidiendo a los hermanos de Filipo que en vez de estar mirando a estos falsos maestros, a estos que les llama como perros, a estos que están pensando en la circuncisión como si fuera necesario, en vez de estar pensando en eso, Pablo dice, por favor, imítenme a mí, en lo que me han oído decir, en lo que me han visto hacer, en lo que les he enseñado, esas cosas, imítenme a mí, porque Pablo dice que él es imitador de Cristo. Primera de Corintios dice allí que Pablo es imitador de Cristo. Pablo dice también que él ya no vive, mas Cristo vive en él. Entonces el testimonio de Pablo era tan profundo, era tan notorio, era tan visible, que Pablo tenía toda la libertad de decir, hermanos, imítenme a mí, en lo que yo les he enseñado, en lo que me han visto decir, me han escuchado decir, en lo que me han visto hacer, en todo eso, imítenme a mí. Y no solo a mí, porque en el versículo 17 dice, imiten a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, aprendamos a imitar a los que andan por los caminos del Señor. Por eso es muy importante mantener un buen testimonio. No significa de ser hombres y mujeres perfectos, sino hombres y mujeres que en el día a día estén luchando y levantándose y caminando hacia una santificación cada día mejor. Que la gente vea en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, que no nos dejamos ganar por este mundo, sino que estamos aún yendo contra la corriente, pero que somos dignos de imitar. Y termina esta sección diciendo, y la paz y el Dios de paz estará con vosotros. Este Dios de paz, del verso 7, y la paz de Dios, ese Dios de paz estará con vosotros. Y eso me hace recordar a Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está siempre
con nosotros. Hermanos, en estos tiempos difíciles, este llamado a la reflexión y a poner en práctica las cosas buenas es muy pertinente. Tenemos que crecer espiritualmente, reflexionando en las cosas que agradan a Dios. Tenemos que crecer espiritualmente practicando las cosas que agradan a Dios. Es importante tener en tu relación personal con Dios tiempos de meditación, tiempos de reflexión, pero también tener hermanos maduros en la fe que te puedan guiar, que te puedan orientar, a quien tú puedas acudir, llamar, conversar por tus luchas, por tus cargas, para que te dé ánimo, para que te ayude a entender mejor la palabra de Dios. Es importante que tengas a alguien que te mentoree, que te discipule, que te ayude a caminar en el día a día en el Señor. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Al empezar este mensaje, dijimos que vamos a enfocarnos en un llamado a pesar de las dificultades, para tener paz. Y ese llamado lo hemos visto realmente en 4 llamados. El primer llamado era un llamado a estar firmes en el Señor. El segundo llamado era un llamado a mantener las buenas relaciones. El tercer llamado era un llamado a estar gozosos en el Señor. Y el cuarto llamado era un llamado a reflexionar y practicar las cosas buenas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es una buena pregunta. Bueno, quiero retarte, bacán, excelente si puedes poner en práctica cada uno de estos 4 llamados. Pero quizás si tu reto sería de esos 4 cumplir por lo menos 2 llamados, yo te diría que el primer reto, el primer llamado en el cual invertir tu tiempo es en que estés firmes en el Señor. Ese sería tu primer reto, estar firmes en el Señor en medio de esta tormenta. Y el segundo reto es que estés reflexionando y practicando lo que la Biblia dice. Reflexiona y practica lo que la Biblia dice. Yo no te podría decir reflexiona y practica lo que yo te digo, porque soy un hombre pecador como tú, pero yo quiero que medites y reflexiones en lo que la Biblia dice, en lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, estar firmes en el Señor y reflexionar y practicar lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra de esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho varios llamados, Señor, para que en medio de esta tormenta que es este coronavirus, podamos encontrar paz en ti. Gracias por mostrarnos que tenemos que estar firmes en ti. Gracias por mostrarnos que tenemos que mantener las buenas relaciones también en ti, Señor. Gracias por mostrarnos que siempre debemos encontrar gozo en ti. Y gracias por mostrarnos que tenemos que reflexionar y practicar las cosas que hemos aprendido en ti y de ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza en ti y sobre todo, danos esa paz que viene de ti en medio de cualquier tormenta. Amén, amén. Hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar cada domingo a las 5 de la tarde. Si te parece bien, te animo a que compartas este mensaje con tus amigos y familiares también. Nos vemos la próxima semana. El Señor te bendiga.